Seguimos con más Universidad en Vivo y ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy, que es el magíster Helio Noé Salcedo, compañero nuestro, parte de la Secretaría de Comunicación, porque ha realizado una publicación que se presentó en la provincia de Córdoba en el marco de los festejos por el centenario de la Reforma Universitaria. Este libro se denomina Crónicas disidentes de la Reforma Universitaria y se realizó la publicación el 13 de junio en la Biblioteca Córdoba, una biblioteca muy importante de la provincia. Buenos días, Helio. Buenos días. Gracias por aceptar visitarnos para contarnos de qué se trata este libro, que acá lo tenemos. Crónicas disidentes de la Reforma Universitaria. ¿Cómo surge esta publicación? Bueno, en realidad esta publicación surgió como una iniciativa de la propia Secretaría de Comunicación de acá de la universidad, bueno, que me pidió que escribiera sobre la reforma y se dio como una serie de crónicas, de sucesos a partir del 15 de junio de 1918 en adelante. Y bueno, comenzó así y empecé a escribir semana a semana y eso constituyó 25 crónicas. Esas crónicas yo las enviaba, digamos, a distintos lugares, las leyeron compañeros, gente de Córdoba, les gustó mucho cómo estaban de alguna manera concatenadas esas reformas, esas crónicas, y bueno, y decidieron que había que publicarlo. Claro, porque recordemos que usted es egresado de la Universidad Yo soy egresado, Nacional de Córdoba. exactamente, tengo muchos amigos, compañeros. El editor del libro, digamos, es un gran amigo, Carlos del Campo. Roberto Ferrero, que acompaña con un apéndice este libro, también es un historiador muy conocido y también es un amigo de Córdoba. Y bueno, entre ellos decidieron que esto había que publicarlo y que justo el momento justo para eso era la celebración de los 100 años de la Reforma, y durante esa celebración plantearon que tenía que estar la publicación. Bueno, y se hizo así. El miércoles 13 de junio la presentamos en la Biblioteca Córdoba y bueno, la verdad que tuvo también bastante repercusión porque también hicieron una nota en La Voz del Interior, distintos medios digitales, me hicieron una entrevista en Radio Universidad, en un programa que se llama La Perra Vida. Y bueno, así que muy conforme, muy contento y la verdad que es un logro muy interesante. Bien, ¿cómo fue la investigación para realizar esta publicación o cómo surge la inquietud por este tema? Bueno, la inquietud surgió, como recién te contaba, pero la investigación, digamos, se basó, digamos, precisamente en libros que han escrito sobre la reforma. Hay 3 tomos de Roberto Ferrero sobre el movimiento estudiantil de Córdoba. Hay otros libros escritos también por ejemplo, hay un autor, Ramírez Novoa, de Perú. En Perú tuvo mucha repercusión la reforma universitaria, y tanto es así que se conformó un movimiento político, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de Raúl Víctor Haya de la Torre, que tuvo muchos años de vigencia, prácticamente desde fines del año 1918 hasta 1990, en que bueno, el neoliberalismo se devoró a ese movimiento. Recordemos a Alan García, el presidente Alan García. Bueno, Alan García era un representante, digamos, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, del APRA, de Perú. Finalmente desapareció. Pero bueno, y entonces está basado en bibliografía de escritores, historiadores argentinos y también latinoamericanos. ¿Por qué crónicas disidentes? ¿Por qué esa palabra? Bien, la disidencia está relacionada con una visión distinta de la reforma, porque en realidad debemos decir que hay 2 grandes visiones de la reforma. Una visión, digamos, acrítica, o que yo llamo o entiendo como acrítica, y otra visión que sería esta, digamos, crítica de la reforma. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, seguramente, por supuesto, quienes piensan distinto van a estar en disidencia conmigo, eso seguro. Digamos, un movimiento reformista que reivindica mucho
lo que ocurrió para dentro de la universidad, como por ejemplo la libertad de cátedra, el cogobierno estudiantil, el hecho de la periodicidad, digamos, de las cátedras, o sea, que hubiera concursos, etcétera, pero ha olvidado las grandes banderas de la Reforma, el latinoamericanismo, el antiimperialismo, la igualdad social. O sea, esta generación creía mucho en una sociedad mejor y en un mundo mejor, o sea, no era solamente gente de la universidad que miraba hacia la universidad, sino que eran jóvenes que habían puesto un pie adentro y otro afuera de la universidad, y desde el umbral, in limina es umbral, y por eso manifiesto liminar, miraban, digamos, hacia adentro y hacia afuera de la universidad. Y entonces, bueno, eso es lo que yo rescato, o sea, hubo toda una historia en la que se fueron olvidando esas grandes banderas. De hecho, se recuerdan muy poco últimamente, y lo que yo hago en este libro es precisamente recordarlas y ponerlas al día, porque bueno, siguen siendo banderas vigentes, o sea, siguen teniendo plena vigencia. La unidad latinoamericana, la lucha por un país mejor, por la emancipación espiritual, no, digamos, depender de los paradigmas europeos. ¿Y eso cómo se aplica en el contexto actual? Y bueno, eso debería aplicarse digamos, en los planes de estudio, aplicándolo a los planes de estudio, sobre todo las carreras de ciencias sociales, carreras humanísticas, donde debería, digamos, estar más presente esas grandes banderas de la unidad latinoamericana, que tampoco eran banderas de los reformistas de 1918, sino que eran las banderas de nuestros libertadores, claro, de San Martín, de Bolívar, de Artigas. Esas eran las banderas, y lo que hace la generación del 18, de alguna manera, es revivir esas banderas, o sea que están en los genes de la nacionalidad, las banderas de la Reforma. Por eso la importancia que tiene la Reforma, y por eso la importancia, veo yo, de que se haya recordado tan profusamente a la Reforma Universitaria, porque es un hecho nacional, es un hecho político, gran hecho político nacional, porque siempre recordamos hechos políticos o no políticos, culturales del extranjero. Por ejemplo, hablamos del Mayo francés, hablamos, claro, de la Revolución de Praga y de otras cosas, pero generalmente la historia argentina y latinoamericana queda relegada. Bueno, en este caso lo que estamos rescatando es un hecho nacional, con banderas muy nacionales y todavía vigentes. Y que fue primera, digamos, en Latinoamérica. Y que fue primera en Latinoamérica, de Córdoba se extendió por las 5 universidades del país, e inmediatamente tuvo una extensión latinoamericana, porque evidentemente que el espíritu de la Reforma era un espíritu latinoamericano. Por eso no fue difícil, ni mucho menos, que eso se extendiera, y desde aquí hasta México, digamos. En México al año, 2 años, se hace un congreso sobre la Reforma, y donde asisten, por supuesto, gente de toda América Latina, rescatando las grandes banderas de la Reforma, que no eran, como digo, solamente universitarias, sino que eran sociales, políticas, nacionales, culturales, etcétera. Como parte también de la comunidad universitaria, como trabajador de la universidad, docente de la universidad, y con esta intriga y este conocimiento sobre la Reforma, ¿cómo se vive todo eso aplicado a la actualidad, digamos, a 100 años, cumpliendo 100 años? ¿Cuál es el análisis de lo que deja la Reforma? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que rescatar, por eso creo que las crónicas, creo que es eso lo que rescatan, que existen esas banderas que están totalmente vigentes, y que la universidad debe mirar hacia afuera, no debe quedarse en el para adentro. Los universitarios, como decían los reformistas, no somos solamente universitarios, sino que somos parte de una sociedad. Debemos mirar la sociedad, debemos mirar nuestro presente, debemos mirar el pasado para entender el presente, y de allí proyectarnos al futuro. Y ese es el sentido de la historia, aprender de la historia para poder, digamos, programar o proyectar el futuro y entender el presente. Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener el libro? Bueno, ese es un problema, porque como la edición es cordobesa, vamos a tener, en todo caso, los que quieran tener un ejemplar, podrían llamar aquí a la Secretaría de Comunicación,
y a partir de ahí anotaremos, ¿no es cierto?, teléfonos, nombres, etcétera, o los pondremos en contacto directamente con el editorialista, digamos, con el... Para obtenerlo. Para obtenerlo. O en Córdoba, si viajan a Córdoba, en Córdoba, sí. En realidad, por ahora ha sido una tirada, digamos, más extensa, pero ha tenido bastante éxito, según me decía el editor. Así que en cualquier momento también lo podremos... ¿Se puede publicar acá por la editorial de la universidad? Posiblemente, no, o traerlo para acá. Llegado el caso, podríamos traerlo, pero por ahora sería ese. El mecanismo sería que llamen acá y vemos cómo hacemos para hacerles llegar eso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Helio, por la visita, por tanta información y éxitos con el libro. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, nosotros nos vamos a una tanda y luego seguimos con más Universidad en Vivo.